Se hacen muchas mentiras, ¿no? Del presidente. Dicen que construyó un bar ahí. Es una mendiga, es mentira que con la que, como a mí no me agarraron robando, ni andaba con mujeres. En contralínea, no solo documentamos el robo de la presidencia de la República, porque eso también se cuenta como un robo y lo hizo en 2006, sino también otros elementos a partir de informaciones generadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Por ejemplo, que su fortuna, la fortuna de Felipe Calderón, aumentó. Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le puso una paliza a el expresidente espurio Felipe Calderón el día de hoy en su conferencia mañanera. La verdad, Felipe Calderón Hinojosa se zurró cuando escuchó las palabras de Claudia Sheinbaum que le borraron la sonrisa. Resulta, camaradas, que Felipe Calderón Hinojosa ya no haya qué hacer, ya ningún programa de noticias o de política serio lo quiere entrevistar y recurrió a un programa de la farándula. Un buen programa, hay que decirlo, este de entrevistas de Jordi Rosado, pero es de un género muy diferente a lo que es política interior y exterior. Y Felipe Calderón, la verdad, ya en lugar de ser una persona seria, ya le está tirando más a la farándula. Totalmente falto de credibilidad, no de ahora, sino desde que empezó su fallido sexenio y su fallida guerra contra las drogas, que ya todos sabemos que era guerra contra todos, menos contra el cártel de Sinaloa. Y un presidente muy pendejo, porque ¿qué presidente pues declara una guerra en su propio país? Pues solamente aquí en México, y ese se llama Felipe Calderón, alias El Borolas. Pero él, no crean que a él se le hubiera ocurrido eso de declarar la guerra, sino que obedeció órdenes de sus amos, los Estados Unidos. Felipe Calderón estaba arrodillado ante el gobierno de los Estados Unidos y con ese plan Mérida, un plan que pues era injerencista 100% para que Estados Unidos estuviera metido pues en las entrañas de lo que es el gobierno mexicano, solamente causaron inestabilidad en México con esa fallida guerra. Había desde colgados, todos los días balaceras, a cualquier hora del día, miles de mexicanos muertos, inocentes, que Felipe Calderón catalogó como daños colaterales. La verdad, no tiene perdón este presidentillo, quien en ese programa de Jordi Rosado de Farándula se atrevió a decir que él no había robado, que a él no le habían agarrado robando. Así dijo, a mí no me agarraron robando, no que no haya robado. Pero el primer robo que hizo fue el de la presidencia. Camaradas, el día de hoy en la conferencia mañanera, una valiente reportera le llevó pruebas, le llevó los pelos de la burra en la mano, pelos que no tiene Felipe Calderón en la cabeza, sobre cómo en los últimos meses de su sexenio su fortuna se vio pues incrementada exponencialmente y parece ser que la tiene escondida en paraísos fiscales. Felipe Calderón ahora vive una vida de lujos allá en España, porque ¿qué creen? Él le dio contratos onerosos a una empresa española que se llama Iberdrola. Y terminando su sexenio, Felipe Calderón se fue a trabajar a Iberdrola. La verdad, un cínico, aparte de borracho, no tiene vergüenza. La verdad, el peor presidente o uno de los peores que ha tenido México en toda la historia. Bueno, camaradas, vámonos rápidamente. Les tengo preparado este material. Cómo la presidenta de México aplastó a Felipe Calderón, alias Borola, en su conferencia mañanera. Antes de comenzar, quiero pedirles que por favor me apoyen con su poderoso like y que se pasen por todo el video porque no tiene desperdicio. Les va a gustar, estoy seguro. Está muy interesante lo que dijo la presidenta. Hay que conocer más de lo que hicieron esos presidentes del PRI y del PAN porque se dedicaron a joder a México. Se enriquecieron ellos y pues enriquecieron a potencias extranjeras. De Estados Unidos no voy a estar hablando y también de España. Presidente totalmente entregado ante los extranjeros. Y ahora que pues la presidenta de México defiende la soberanía, están chille y chille estos prianistas. Vamos a escuchar, camaradas. No tiene desperdicio. Los encuentros de CBP
para que vean la disminución tan importante que ha habido. Ahí les dejo de tarea las dos cosas, la Ley de Seguridad Nacional y la gráfica, por favor. Por último, Presidenta, en días recientes el expresidente Felipe Calderón dio una entrevista a un programa no periodístico, un programa de los espectáculos, justamente para hablar de que él nunca robó, ¿no? Y también que seguramente anda muy activo Calderón, sí. Ya como que debería dedicarse a ser expresidente. Ajá. Y en esa misma entrevista, también dijo que seguramente algunos de sus colaboradores lo habían traicionado. Por supuesto que no se refirió al tema de Genaro García Luna y los nexos con el cártel de Sinaloa en un momento en el cual García Luna fue el brazo derecho de este expresidente para la guerra contra el narcotráfico, ni tampoco se refirió a lo que ya conocemos, muchas estafas, la suavicrema, como se le conoce a la estela de luz, es uno de los ejemplos de esto. En contralínea, no solo documentamos el robo de la presidencia de la República, porque eso también se cuenta como un robo y lo hizo en 2006, sino también otros elementos a partir de informaciones generadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Por ejemplo, que su fortuna, la fortuna de Felipe Calderón, aumentó 87 millones los 5 años posteriores a su salida de la presidencia y que mucho de ese recurso lo obtuvo a través de asociaciones civiles. Entre ellas, algunos datos que nos parecen muy interesantes son que contratistas de petróleos mexicanos donaron millones de pesos a esas asociaciones civiles creadas por él y por su esposa. Y esto ocurrió una vez que él dejó el cargo, cuando sabemos que también otro antecedente no solo es que fue expresidente de la República, sino también exsecretario de Energía. Además, está relacionado con esa sociedad llamada ICUE Iberoamérica, radicada en el paraíso fiscal de Panamá, que se relaciona con el traslado de recursos del Infonavit, del que ya habíamos hecho la denuncia, que se había dado millones del Infonavit también a una cuenta de Felipe Calderón por esta intermediación de Iberoamérica, y que movió 17 millones de pesos a través de tarjetas de crédito en un periodo de 2 años. Entonces, preguntarle, Presidenta, por este cinismo del expresidente Felipe Calderón. Muchas gracias. Llama la atención, ¿no? ¿Por qué tan activo? Incluso en la entrevista habla de cómo fue que él fue viendo cómo venían los resultados del INE en el 2006, cuando en el 2006, en la campaña del 2006, cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, fui secretaria de Medio Ambiente y además me tocó coordinar la construcción de los segundos pisos y del Metrobús, la primera línea del Metrobús. Cuando después del desafuero y aquella lucha tan importante que dio el pueblo de México en la defensa del entonces jefe de gobierno, cuando sale él ya a la campaña, pues habíamos muchos que dijimos, nos queremos ir con ustedes, señor. Y a mí me dijo, no, quédate a terminar el segundo piso, que hay que terminar. Cuando terminamos el segundo piso, entonces me buscó, me llamó para que fuera su vocera. En los medios no había redes sociales, pero eran principalmente los medios de comunicación, radio, televisión. Y venía justo pues toda la campaña del peligro para México. Entonces salí del gobierno, salgo como una de sus voceras, y en el segundo debate a la presidencia, él al final del debate dice, López Obrador dice, que deja un expediente de contratos del cuñado de Calderón en Pemex, mientras él fue secretario de Energía. Al otro día yo tenía un debate con la representante
el que era el candidato del PRI, tabasqueño también, Madrazo, y el candidato del PAN, que era Calderón. Éramos 3 mujeres, era Rosario Green, Josefina Vázquez Mota y su servidora. Y entonces llevé el expediente y ahí mostramos cómo Hildebrando Zavala hizo contratos en Pemex mientras él era secretario de Energía. Después de eso hicimos una investigación más profunda y resulta que Hildebrando Zavala tenía muchos contratos en el Instituto Nacional Electoral. Y de ahí pues se fueron descubriendo que una buena parte del fraude tuvo que ver con esos contratos. O sea, desde antes de que llegara la presidencia de la República ya había estas denuncias. Y después lo que pues tú mencionas, ¿no? Y el tema de que sale del gobierno y se va a trabajar a una empresa, a Iberdrola, una empresa española de energía, a la cual le dio muchos contratos, parecido a lo de Zedillo, en el caso de los ferrocarriles. Entonces, pues sí, es muy cuestionable. Quizá el mayor problema, todo es problemático en eso, o todo es denunciable. Pero lo más grave fue la decisión de Calderón de la guerra contra el narco. ¿Cómo es posible? Vean nada más el cinismo. Que la Casa Blanca pone en su tuit o en X como demostración del vínculo del gobierno con el narco la detención de García Luna ahora. Y el entonces presidente, espurio, porque llegó con un fraude electoral, el entonces presidente no menciona nada de eso, ni dice nada de García Luna. No, bueno, sí dijo que él lo volvería a hacer, que no se arrepiente de nada. Entonces, pues, ya, para la valoración del pueblo de México de la historia y los momentos no muy buenos de la historia de México. Bueno, ya le corresponde acá. Buenos días, presidenta. José Manuel Fuentes de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle sobre el tema de inversiones, porque ayer la presidenta del Banco de Santander, Ana Botín, destacó que pues México es un país ideal para invertir, pero quiero citarla para que me dé su opinión, presidenta. Dice… muy buena declaración, le agradecemos ahí a la presidenta del Banco Santander. Dice, México es el país probablemente de todos los que estamos donde vemos mayor potencial de crecimiento. Continúa, el peso ha sido de las monedas más fuertes en los últimos años y a pesar de todo lo que está ocurriendo, sigue siendo una moneda que está aguantando mucho mejor que otras, por ejemplo, el euro. Esas son las declaraciones. Pues solitos se explican. Sí, mañana viene, vamos a ver si Netflix va a hacer una inversión muy importante también en México. Vamos a ver si viene mañana aquí a la mañanera. Hay muchísimas oportunidades de inversión. Ayer además se lanzó el Hecho en México, que fue un buen evento de la Secretaría de Economía, que es parte del Plan México. Entonces, todos los días trabajamos por el país. Bueno, camaradas, ¿qué opinan de lo que dice Borolas, de que ya le sacaron sus trapitos al sol? Siempre se les han sacado, pero pues Andrés Manuel López Obrador no lo quiso meter a la cárcel, quién sabe por qué, pero es el peor presidente que ha tenido México. Y por otro lado, pues la derecha que decía que era un peligro Andrés Manuel López Obrador, ya no está Andrés Manuel López Obrador, ahora está Claudia Sheinbaum y siguen llegando las inversiones extranjeras a México como nunca
en la historia. No se equivocaron, estaban echando mentiras. Bueno, camaradas, gracias por acompañarme en esta nueva emisión. Les pido por favor que me apoyen con su poderoso like, que compartan este video en sus redes sociales, también que participen en la caja de los comentarios y si quieren suscribirse al canal, pues la verdad no me voy a enojar. Yo soy Carlos Santa Cruz y nos vemos más adelante con nuevo contenido.